Mateo 16, del 24 al 28. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hasta ahí. Padre, te damos gracias, permite que tu palabra se vuelva fresca en nuestros corazones, aviva el fuego, te adoramos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Ministra en cada corazón en esta preciosa mañana en el nombre de Jesús. Aleluya al Señor, gloria a Dios. En este pasaje vemos cómo Jesús está hablándole a la multitud que le seguía. Está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, porque mucha gente iba detrás de Jesús simplemente por los panes y los peces. Lo empezaron a comenzar viendo hacer milagros, de tal forma que mucha multitud se le pegó. Mucha gente comenzó a seguirlo, interesado en los beneficios físicos y materiales que él pudiera producirle. Pero aquí lo que Jesús está haciendo es un expulgue. Está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, cualquier persona interesada en tener cada vez más gente, hubiera dicho otra cosa que no fuera tan verdad como estas palabras de Jesús. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, simplemente venga y yo lo recibiré. No simplemente dijo así. Dijo, niéguese a sí mismo, 3 cosas, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es el principal problema del hombre, que es el hombre lleno de orgullo, el yo. Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, está diciendo que no le puedes decir sí a todo lo que tu yo te pida. Cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, lo que está diciendo es que hay una negativa, hay un no para algo. Hay un negarse a sí mismo. Eso no quiere decir golpearse, eso no quiere decir sacarse sangre, eso no quiere decir sacrificios de tu cuerpo, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero indudablemente que implica un ejercicio que muchas veces choca con nuestra propia voluntad. Ese negarse a sí mismo. Si a ti te gusta demasiado algo, pero tú sabes que ese algo es malo, tienes que negarte a eso. Ponerle un no a eso. Cancelar eso. Tomar la cruz cada día es algo que representa lo que Jesús iba a hacer. Jesús iba a cargar su cruz. Él sabía perfectamente lo que tenía que soportar, porque cualquier persona que no obedeciera al imperio romano debía ser crucificado. Y Jesús compara lo que a él le tocaba hacer, cargar la cruz, lo compara con lo que nosotros tenemos que hacer. Evidentemente nosotros no tenemos que cargar ninguna cruz física, pero tenemos que cargar una cruz espiritual. Hay que cargarla. Y ese cargar la cruz no es simplemente una dificultad económica que tú tengas o una dificultad familiar que tú tengas. Cargar la cruz es hacer la voluntad del Señor. Entonces, al hacer la voluntad del Señor, evidentemente hay que cargar la cruz. No se puede
Decir, yo estoy cargando la cruz y estoy desobedeciendo lo que Dios quiere en su perfecta voluntad. Y sígame. Él en ningún momento está diciendo que no lo siga, sino lo está invitando a seguir. Pero antes de seguirme, si ustedes quieren seguirme, deben hacer esas cosas primero. Seguir es dar un paso al frente. Es dejar aquello para poder seguir a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús no solamente el domingo, sino el lunes y el miércoles y el viernes. Seguir a Jesús con nuestra vida. Hay que seguirle a Él, no seguir la religión, no seguir normas humanas, sino seguirlo a Él. Aquí están sus normas. Si uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para seguirlo a Él? A través de la palabra de Dios. Vamos viendo cómo seguimos. Por esta trocha, no, por ahí no te metas. Allá, derecho, coge por acá. La Biblia te va guiando a seguirle a Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se está predicando hoy más que nunca, más que nunca, más que nunca, cerrando ya la dispensación, la comodidad del Evangelio. Esta palabra, la comodidad del Evangelio, es lo que más se está predicando hoy, que se traduce en doctrinas de prosperidad, se traduce en doctrinas políticas, se traduce en doctrinas sociales, o sea, convertir la iglesia en una pirámide económica, convertir la iglesia en un fortín político, convertir la iglesia en un club social. Esto es simplemente por comodidad. Porque bueno, si tenemos una iglesia, ¿por qué no aprovecharla para la política? Errado. Si tenemos una iglesia, ¿por qué no aprovecharla para generar empleo entre nosotros? Errado. Si tenemos una iglesia, ¿por qué no utilizarla para algún medio favorable a nuestra vida? Pero aquí vemos que esto no es lo que Jesús quiere. Esto es la comodidad exagerada del Evangelio que tanto se está predicando, porque la gente quiere que se le presente un Evangelio más cómodo, que yo pueda tener tiempo para trabajar, hacer lo que yo quiera, inclusive para echar una canita al aire, pero seguir viviendo el Evangelio. Y esto es literalmente un engaño, porque nosotros no ponemos las normas las pone Dios. Y si comenzamos a vivir un evangelio torcido, pues ese no es el evangelio. Nunca hay medio evangelio, nunca hay un poco de evangelio. O hay evangelio o no hay evangelio. Para Dios la persona o tiene un evangelio verdadero o no tiene ninguno. Aleluya. Así que el seguir a Cristo requiere el pago de un costo. El seguir a Cristo requiere cancelar un costo. Porque Dios es sabio, Dios sabe que las cosas que cuestan son las que valen. Entonces, nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación. Era imposible porque nadie tenía sangre pura. Como no había nadie que podía pagar por la salvación, Jesús pagó por nosotros. Pero eso no es todo. También el hombre participa en la salvación con su voluntad. El hombre, Dios lo ha diseñado también, aunque sea cristiano, para que pague un precio. Dios casi que lo obliga a pagar el precio si tú vas en pos de Jesús. Ahí lo vimos al principio. Si tú sigues a Jesús, el Señor te va a decir, bueno, si quieres venir en pos de mí, es mis condiciones. Si quieres venir en pos de mí, tienes que tomar la cruz. Tienes que negarte a ti mismo. Es decir, que Él me obliga, entre comillas, a hacer lo que Él quiere. Si yo quiero seguirlo a Él, yo no puedo poner las condiciones con un evangelio facilista. El evangelio requiere pagar un precio. Esa expresión de que yo he pagado el precio es real, es verdad. Gente que le ha costado el evangelio. A Pablo le costó muchísimo ser cristiano.
La mayoría de personas van a la iglesia para recibir un beneficio solamente. Ay, yo quiero que Dios me bendiga, quiero que me bendiga a mí, bendiga a mi familia, bendiga al otro, bendiga mi negocio. Ay, hermano, ¿cómo hago para que me lo bendiga? Y eso está bien. Pero no es solamente que Dios lo bendiga, sino que el evangelio requiere un costo que tú pagues, que te cueste algo. Si a ti el evangelio no te ha costado nada, ese no es el evangelio. El evangelio debe costar. Y muchas veces cuesta lágrimas. Es el precio de la entrega lo que hay que pagar. Y eso nos va a ayudar a mantenernos en Cristo Jesús. Si vivimos una vida sin pagar nada, no me refiero a dinero, si vivimos una vida espiritual sin pagar un precio, simple y llanamente, nos vamos a torcer. En cualquier momento nos vamos a torcer y vamos a inventar cualquier doctrina fácil. Doctrinas, por ejemplo, como, no, ya no hay que confesar todos los pecados porque uno automáticamente es perdonado cuando los comete. Eso no es de Dios. Simplemente doctrinas para ponerla fácil. Pero la Biblia nunca dice que algunos pecados no hay que confesarlos. La Biblia dice que todos los pecados hay que confesarlos. Cuando uno llega a Cristo, tiene una cantidad de pecados. Si llega a Cristo a los 40 años, tiene una cantidad de pecados que no puede recordarlos todos. En ese momento uno dice, Señor, perdóname por todos los pecados que cometí. Pero una vez que uno es cristiano, uno debería estar atento cuando peque para pedir perdón. Y no dejar que se acumulen 3, 4, 5 pecados. Porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tu enojo no debe amanecer. Eso quiere decir que si me enojo hoy, en la noche le digo, Señor, perdóname, y no dejarlo para dentro de un mes, o tragarme la mentira que Dios no necesita que yo le confiese el pecado. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Entonces, hay que pagar un precio. Y este año 2010 vamos a disponernos a hacerlo. Porque el hecho que nos dispongamos a hacerlo, vamos a provocar algo grande. Vamos a provocar un avivamiento bajo un evangelio real. El evangelio no consiste solamente en cantar unos cantos y decir remolinear o coger una guitarra de palo y un grupo de margaritas. No es así. Dios te hace sentir que cuesta. Ahora, ¿por qué hay que pagar un precio? ¿Para yo ser salvo? No. Para tú ser salvo, ya te dije, Él pagó el precio. Así que la salvación viene porque Él pagó el precio. Así que esa es la parte sabrosa del asunto. Él pagó por mi salvación. Pero yo necesito pagar un precio para mantenerme salvo y crecer en santidad. Necesito pagar un precio. Yo pago el precio para mantenerme salvo, porque mantenerse salvo cuesta. Y para crecer en santidad cuesta, porque la santidad no es de un día para otro. La santidad va aprendiéndose. No simplemente la santidad viene con una oración. Es más, la santidad no viene con ninguna oración. ¿Por qué? La santidad se aprende. ¿Cómo así? La Biblia dice claramente que la santidad es el fruto que la persona tenga. Si la persona tiene más amor, más gozo, más paciencia, es más santo. Directamente proporcional con los frutos del Espíritu Santo. Si hay una persona que es desesperada, cualquiera de nosotros que sea desesperado pierde santidad. Y la Biblia dice que la santidad se aprende. ¿Dónde lo dice? La Biblia dice, inclusive, respecto de Jesús, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que la obediencia no se pide. La obediencia se aprende. El mismo Jesús, no como Dios, sino como hombre, aprendió obediencia.
Y la pregunta es, ¿cómo aprendió obediencia? Bueno, eso me enseña que si yo quiero aprender obediencia, tengo que seguir el mismo curso. Dice, por lo que Jesús padeció o sufrió, no se refiere al sufrimiento final de Jesús cuando murió. Se refiere a los 33 años de vida que Él sufrió. Él sufría por las almas perdidas, Él sufría al ver al mundo así, Él sufría porque veía gente sufriendo. Dice la Biblia que Jesús, en Isaías 53, era un hombre experimentado en quebranto. En cualquier momento que nadie lo veía, Él se iba para una montaña y ahí comenzaba a llorar. Y comenzaba a sentir una carga tremenda sobre su espalda. Lo que sintió Getsemaní no fue una sola vez que lo sintió. Quizás ese fue el momento más fuerte que lo sintió, pero siempre sintió agonía por el mundo, por ti y por mí. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Ya usted puede ver de la palabra de Dios que la obediencia no se pide. La obediencia se aprende. Y si se aprende, cuesta. Porque para yo ser médico, me va a costar. Hay mucha gente que no le tiene miedo a la sangre, pero no estudia medicina. Porque no quiere pagar el precio para ser médico. Nadie puede ser un buen médico si no paga el precio de aprender. Aprender cuesta. Si alguien dice, hermano, aprender no cuesta, está mintiendo. Y ese es el evangelio que nos quieren meter. No, sin aprender, nada más pidiéndole a Jesús. No es solo pidiéndole a Jesús. Esto no es magia. Ese evangelio es magia. No, todo pídeselo a Jesús. Si quieres paciencia, pídeselo a Jesús. Le dije al Señor que me diera paciencia y Él me dijo que no, que esto es un producto de la tribulación. Le dije al Señor que me diera paciencia y me dijo que no. ¿Por qué? Porque la paciencia se aprende, igual que la obediencia. La obediencia y la paciencia son santidad. La obediencia y la paciencia son maduración. Maduración es santificación. ¿Amén o no amén? Amén. Cuando una persona va madurando, va santificándose. Una persona en el mundo que se vuelve madura a medida que los años van pasando, va madurando en ciertas áreas, pero eso no es madurar en el Señor. Hay personas en el mundo que saben manejar dinero, gerente de una empresa, son maduros en manejar dinero, pero no son maduros en el Señor. Y lo que nosotros hacemos es madurar en Cristo Jesús, lo cual significa santificación. Aleluya. Y el fruto del Espíritu, todo se aprende. Tú no puedes decir, Señor, dame gozo, porque realmente Dios no contesta esa oración. El gozo se aprende, el gozo se practica. Tú dices, este es el día que hizo el Señor, yo me gozaré hoy. Por eso cuando cantamos, estoy cambiando mi tristeza, yo estoy cambiando mis errores por la alegría del Señor. Jaja, por la alegría del Señor. Jaja, porque yo como le voy a decir al Señor, Señor, dame gozo. El gozo se aprende. El amor se aprende. Es absurdo decirle, Señor, dame amor. Es absurdo. ¿Por qué? Porque Romanos 5 dice que el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón. Así que el amor ya está ahí. Si tú lo pides otra vez, es tonto. Pero para poder madurar en el amor, tienes que aprenderlo a hacer. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate que Jesús no se puso a decir, Señor, dame obediencia, dame amor, dame gozo, dame paciencia, obediencia, similares. Sino que el fruto del Espíritu se aprende a desarrollar por medio de la voluntad humana. Gloria a Dios, aleluya. Algo diferente de los dones.
Porque los dones sí son automáticamente colocados en el corazón de la persona. Un don es un regalo. Una persona puede recibir el don de lenguas en un segundo. Una persona puede recibir el don de palabra y sabiduría en un segundo. Recíbelo, ahí lo tienes tú. En cambio, el fruto hay que cultivarlo. Hay que rajar la tierra, poner la semilla, tapar, echar agua, esperar que crezca. No es de un día para otro. No hay ningún árbol que crece de un día para otro. ¿Alguien conoce un palo de aguacate que dé aguacate rápido? Nunca. Muchas veces nosotros tenemos un fruto verde y necesitamos madurar. Porque el fruto del Espíritu se aprende. Por eso la Biblia dice, si tú quieres tener humildad, no le pidas humildad a Dios. Humíllate. Lo bíblico es humillaos en la presencia de Dios. Cuando yo me comienzo a humillar, comienzo a adquirir humildad. La humildad no se da. Samuel Hernández cantó la misma canción diciendo, le dije al Señor que quitara mi orgullo y Él me dijo que no. Y es verdad. Porque el orgullo tú mismo lo haces morir. Tú mismo lo combates. Tú mismo combates el orgullo haciendo crecer la humildad. Si tú te humillas, tú haces crecer la humildad. Jesús dijo que la humildad se aprende. Estamos en el mismo discurso. Ya hemos dicho que la obediencia se aprende. Ya hemos dicho que el amor se aprende. Ya hemos dicho que el gozo se aprende. Ahora estamos diciendo que la humildad se aprende. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, ¿ustedes quieren humildad? Aprendan. Miren a alguien que sea humilde. Miren a Moisés que era humilde. Miren a Moisés que dejó el trono y dejó los tesoros de los egipcios, dejó la comodidad del palacio para irse al campo. Eso es humildad. Si Dios requiriera de mí abandonar algún sitio donde vivo e irme a otro, lo haría. Gloria a Jesús. Es más, yo tomé esa decisión un día. Y cuando Dios vio que yo tomé esa decisión, me dijo, no, devuélvete. Porque eso da humildad. La decisión tomada, la humildad se aprende. Tú aprendes a ser humilde. Entonces dicen, gloria a Dios. Dice la Biblia, asociándoos con los humildes. De pronto hay gente que dice, ay no, yo por esos barrios pobres no me meto. Falta de humildad. Yo he dormido en tasajera, sin aire acondicionado, el piso de arena, una hamaca ahí, que le tuerce el cuello a uno a veces, sin almohada. Cuando usted está acostumbrado a dormir con almohada, eso es un ejercicio para aprender. Pues que la humildad no se recibe, se aprende. Aprendan de mí. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo vas a aprender la obediencia? Practicándola. Viniendo a la iglesia y tú dices, uy, tengo un año asistiendo a la iglesia, he sido obediente. Tú no vas a decir, no, Dios, llévame a la iglesia, que pase el taxi y me lleve. No, tú tienes que venir. Pues te vas a volver descarado. Un evangelio facilista. Ay, Señor, si no vienen por mí no voy a la iglesia. No quieres pagar el precio. Ay, Señor, que Julio dijo que iba a venir por mí y no vino esta vez. Ay, no voy. Entonces no estás pagando el precio. Tú tienes que venir a la iglesia, que te cueste a ti, que te cueste por lo menos los 2 buses, 1.250 más 1.250. Pero si no te cuesta nada, pasa por mí, dame una ofrenda, ven acá, viene a la iglesia a pedir ofrenda. A mí el evangelio me ha costado. Me ha costado. No vivo del evangelio. Aleluya. No estoy aquí para ganar, estoy aquí para perder. Porque el que pierde su vida por mí, la ganará. Aleluya. Gloria a Dios. Yo entiendo que uno debe comenzar a aprender.
como quien va a la universidad. Al final el Señor va a decir, graduado en humildad, aquí está. Y te da el cartón. Pero eso no es un semestre como el diplomado que tenemos aquí, no. Eso es una cosa larga. Por lo menos Moisés duró 40 años aprendiendo humildad. 40 años. Y al final de los 40 años, Dios le dio un certificado. En ese momento eso era con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y el certificado decía, el hombre más manso de la tierra, Moisés. Gloria a Jesús. ¿Qué hizo Moisés para conseguir ese título? 40 años de humildad. Después que mató al egipcio, empezó a ser humilde. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la humildad se aprende. El amor se aprende. Si a alguien me cae mal y yo le digo, Señor, dame amor por esa persona. Uy, qué persona. Uy, Señor, qué fea. Huele a feo. Dame amor. Eso es mentira. Tú no tienes que pedir amor. Tú tienes que ir donde la persona y darle un beso en el pelo. ¿Sí ves que no te suena mucho eso? ¿No te suena mucho eso? Tú tienes que hacerlo, tu voluntad tiene que actuar, tú tienes que aprenderlo. Ya tú sabes el camino, ir allá y saludarlo con amor. Porque la humildad se aprende. Si no, la Biblia no dijera humillaos. Si no, la Biblia no dijera, si mi pueblo se humilla. Es la acción de humillarse. Por eso Jesús, cuando llegó a orar por última vez, se dobló de rodillas con la cabeza en el piso. Eso es un acto de humillación. Él no podía decir, no, porque tengo fe, ya tengo humildad. Él no dijo así. Son dos cosas diferentes. La fe es instantánea, gratis. Pero la humildad hay que pagar un precio. Hay que practicarla. Viene alguien y dice, tú eres un desgraciado. Ese fue el respete. Pero uno por dentro tiene que comenzar a rebajar su orgullo. Porque cuando Pablo no podía rebajar su orgullo él solo, y el orgullo se le subía mucho porque había tenido mucha revelación, muchos sueños, mucha revelación, y Pablo se quería el orgullo subir, dice que Dios lo ayudó, porque a él le costaba trabajo ser humilde bajo unas condiciones de tantas revelaciones. Entonces Dios le mandó un aguijón en la carne, un aguijón en la carne para que no se enalteciera mucho, para que no se enorgulleciera mucho. Dios lo ayudó, porque él estaba aprendiendo humildad, pero a Pablo le costó aprender humildad más que a Moisés. Aleluya. Moisés no necesitó ningún aguijón y aprendió humildad, pero Pablo tenía problemas en esta área y Dios lo ayudó, y Dios a veces nos ayuda. Hay personas que les cuesta trabajo ser humildes, y a veces Dios les quita todo para que comiencen a ser un poco más humildes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no entiendes eso, no entiendes nada. Que el hombre con su voluntad y sus acciones forma parte de la santificación que Dios nos da. Eso es parte vital, lo que tú hagas. Se aprende. Por lo que Jesús padeció, aprendió la humildad. Abre tu Biblia conmigo. Apocalipsis 3:18. El diablo es muy hábil y puede a través de un versículo tirarte al mundo, cambiarte la doctrina, destruir tu alma. Fíjate que la doctrina de la prosperidad, que no es más que una exageración de la verdadera prosperidad de Dios, la ha usado el diablo para destruir miles de personas. Aleluya. O sea que si tú no te pones las gafas bien puestas, te vas condenando con esa doctrina. Tanto se ha torcido esta doctrina que la gente pacta con dinero en el altar, simplemente porque ellos creen que Dios quiere prosperar a todo el mundo, y Dios quiere prosperar a todo el mundo, pero no en esa forma. Entonces es la trampa de Satán. Satán hace su trampa y muchos caen en ella. Y han caído grandes ministros